Como ya sabemos, la supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ya sea un trabajo o tipo de actividad, y siempre es ejercida por parte de un profesional superior ampliamente capacitado para tal efecto. Los métodos o técnicas de la supervisión son formas determinadas de hacer algo, es decir, son instrumentos con los que se logran resultados. La supervisión implica la mano del hombre, la materia prima, los equipos, maquinaria, herramientas, dinero, entre otros elementos. Las ventajas de la supervisión implican lo que es con la comparación de rendimiento real, evaluar el rendimiento y la determinación, al igual que recomendar algún tipo de acción o correctividad. Analizar, efectuar el seguimiento y supervisión de riesgos del proyecto. Mantener una base de información precisa y actualizada. Respaldar el informe del estado y la situación, la medición del avance y de las proyecciones. Suministrar proyecciones para actualizar la información del coste. Actualizando cronogramas. Por último, suministrar la implementación de los cambios aprobados, cuando y en la medida que se produzcan. Responsabilidad del supervisor. El supervisor es la clave de la comunicación correcta en cualquier organización. Es el centro de mensajes por el que tiene que pasar la información. Tiene que analizar la información en sentido ascendente para sus superiores, con el fin de que estos puedan tomar decisiones inteligentes, y en sentido descendente para los subordinados, con el fin de que estos sepan realmente cuál es el trabajo que deben hacer, cuándo y cómo tienen que hacerlo. Razones de herramientas. Una de ellas es la comparación del rendimiento real, la evaluación del rendimiento y recomendar acciones preventivas o correctivas si es necesario, analizar y supervisar el seguimiento y los registros del proyecto. La información debe ser precisa y actualizada del producto a realizar. Debe de haber un respaldo de información de los procesos de producción, analizar la información del costo actual y del cronograma a usar, y suministrar los cambios aprobados a medida que se produzcan. Diagrama de correlación. Un diagrama de correlación sirve para determinar si existe una relación entre dos variables, causa y efecto. Normalmente se aplica después de usar el diagrama de espinas. Esto es para verificar las causas más probables que pueden existir. Su estructura es recoger pares de datos, analizar por lo menos 30 pares de datos, y para representarlas en un diagrama de dos ejes. Para su interpretación es analizar la nube de puntos y compararla con otros diagramas de referencia. Su medición es recomendable dividirlo el gráfico en líneas y preservar la sección y calcular las líneas que hay. La estructuración del diagrama es en la recolección de 30 puntos mínimos, y el diagrama se dividirá en dos ejes, el eje X y el eje Y, en el cual se podrá dividir las secciones en 4 o más si es necesario, y las cuales la medición de los puntos será dependiendo de las secciones que haya, ya sea por curvaturas, lineales, altas o bajas.
En este se puede ver los tipos de correlaciones, que son las variables no están correlacionadas, la posibilidad de relaciones, la correlación alta y la correlación perfecta, de las cuales en cada una se dividirá en 6 secciones. Estratificación. Este diagrama nos permitirá aislar la causa de un problema, identificando el grado de influencia de ciertos factores en el resultado de un proceso. Puede apoyarse y servir de base en distintas herramientas de calidad. El desarrollo de la técnica atiende a la metodología presentada por los histogramas, en los cuales se puede representar la parte personal, maquinaria o equipo, tiempo, entre otros. El diagrama de causa y efecto fue popularizado por Kaoru Ishikawa, un ingeniero japonés que lo introdujo y lo popularizó con éxito en un análisis en problemáticas en el año de 1943 en la Universidad de Tokio, durante unas sesiones en capacitación para una empresa metalúrgica. Este diagrama es conocido como denominaciones de causas y secuencias, un diagrama de espina de pescado o de fishbone. En concepto, el diagrama de Ishikawa es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de una posible causa que provoca ciertos efectos, y estos pueden ser controlables. Sus usos se enfocan en aislar relaciones de causa y efecto, comunicar las relaciones de causa y efecto, facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. Se presentan distintos factores que afectan las características de la calidad en cuanto al estudio y líneas principales, y se continúa en un procedimiento de subvisión, hasta que estos logran ser representados en todos los factores factibles y de ser identificados. Ahora, en métodos tenemos que se usa el tipo de análisis de dispersión, clasificación de un proceso de realización, el tipo de enumeración de causas, y estos se enfocan prácticamente en la metodología o etapas. En sus formas de uso tenemos que es la guía de la discusión en equipos disciplinarios, un medio de y por último un medio tecnológico para demostrar un nivel. Diagrama de Pareto. Es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para calificar las causas. Eso se puede utilizar para analizar las causas, para estudiar los resultados, para planear una mejora continua,
para que las gráficas de Pareto sean especialmente valiosas como fotos de cómo era antes y después en todo esto de la supervisión, también para demostrar qué proceso se ha logrado, que como tal, la gráfica de Pareto es una herramienta sencilla y es muy poderosa y necesaria. Diagrama de árbol. El diagrama de árbol se usa para indicar las relaciones entre un tema y sus elementos del componente. El diagrama en un árbol separa los componentes primarios, secundarios y terciarios que contribuyen a una situación relacionada con la calidad. De este modo, de estudiarlos con cierto grado de profundidad. Este nos establece una clara y simplemente el problema a ser estudiado. Define las categorías principales del problema. Construye el diagrama colocando el problema en una casilla en el lado izquierdo. Coloca las categorías principales como ramas laterales a la derecha. Define para cada categoría principal los elementos, componentes y cualesquiera subelementos. Colocar para cada categoría principal como ramas laterales a la derecha los elementos y subelementos componentes. Revisar el diagrama para asegurar que no hay vacíos, ya sea de secuencia o de lógica. Finalmente nos encontramos con la checklist. Esta se usa para comprobaciones sistemáticas, actividades o productos, asegurándose que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante. Los usos principales son la realización de actividades en la que es importante y que no se olvide ningún paso, o deben hacerse las tareas con un orden establecido, para la realización de inspecciones, para verificar o examinar artículos, para examinar o analizar la localización de defectos, verifica las causas de los defectos, verificación y análisis de operaciones, recopilación de datos para su futuro análisis. Es importante que las listas de control queden claramente establecidas e incluyan todos los aspectos que puedan aportar datos de interés para la organización. En definitiva, estas listas suelen ser utilizadas para la realización de comprobaciones rutinarias y para asegurar que el operario o el encargado de dichas comprobaciones no le pase nada por alto, además de para la simple obtención de datos. La ventaja de los checklists es que además de sistematizar las actividades a realizar, una vez llenados sirven como registro que podrá ser revisado posteriormente para tener constancia de las actividades que se realizan en un momento dado. Fin.